Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo un vídeo que cualquiera que esté pensando en comprarse un nivel láser no se puede perder. Así que vamos al lío. Y es que los amigos de Wepa nos han enviado esta maravilla para que la pongamos a prueba. Se trata de un nivel láser, concretamente el modelo W4CG. Así que, ¿qué os parece que la abrimos directamente y vemos qué nos trae? Bueno, y lo primero que podemos ver es el maletín en el que nos viene, que es de plástico duro y la verdad es que se ve muy robusto. A mí personalmente me encantan las herramientas que vienen en sus propios maletines porque los puedo almacenar de una forma muy cómoda y muy segura. Y ahora ya, si lo abrimos, podemos ver que el interior está totalmente acolchado y cada pieza tiene su lugar. Nos viene, por supuesto, un manual de instrucciones que, entre otros idiomas, viene en español. Nos trae también este pequeño arnés que nos será muy útil cuando colocamos nuestro nivel pues colgado o en cualquier zona, pues para evitar que se pueda caer y se pueda dañar. Además nos trae esta placa de objetivo láser, una chapa de acero que podemos colocar en las paredes, pues cuando estamos en una obra y no tenemos ningún sitio de hierro para imantar el nivel láser, podemos colocar esta pieza en la pared y pegarlo aquí. Tenemos también esta plataforma que me ha parecido muy chula, una idea muy chula, que nos va a servir para cuando tenemos nuestro láser en una superficie horizontal, poderlo levantar poquito a poco hasta llegar a la marca que necesitamos. Nos trae también este adaptador, un cable USB-C para la carga de la batería o utilizar el láser sin batería, simplemente con la corriente eléctrica. El adaptador para la corriente, lo único que en este caso, como veis, no nos sirve para España. No sé si para otros países servirá, pero para España no. No obstante, cualquier otro enchufe que podamos conectar el USB nos serviría. Este nivel láser funciona con una batería, en este caso de 2600 mAh, que nos da una autonomía de unas 6 horas, lo cual me parece una brutalidad. Por otro lado, nos trae esta base adicional que creo que es uno de los accesorios que más me gustan. Nos trae, por supuesto, unos imanes que podemos pegar en cualquier superficie metálica. Tenemos esta perforación en la parte superior que nos va a permitir colgarlo de la pared con cualquier ganchito. Y tenemos en la parte posterior estos agujeros que nos va a permitir engancharlo en cualquier sitio, pues con unas bridas, una cuerda o lo que tengamos a mano. Además, mediante esta rueda que vemos en el lateral, vamos a poder subir y bajar nuestro nivel de una forma muy sencilla y muy precisa. La única parte que no me gusta es el sistema de bloqueo, que es esta palanquita que veis aquí, que sirve para, obviamente, bloquear la rueda y que no suba ni baje. Y para ello lo que tenemos que hacer es girar esta palanquita. Pero como veis, cuando lo hacemos, aunque no toquemos la rueda, esta gira con ello, entonces varía un poco la altura. Para evitar que se nos mueva, lo que tenemos que hacer es bloquear con una mano la rueda y girar la palanquita con la otra, lo cual es un poco incómodo. No obstante, tampoco es muy necesario bloquearlo porque con el peso del nivel esto no baja. Si hacemos fuerza así, como veis, ahí, pero con el peso del nivel no va a bajar, con lo cual tampoco es muy necesario. Y ya para ir terminando con los accesorios, nos trae este pequeño mando a distancia que no quiero adelantar nada todavía, pero me parece una pasada. Y ahora sí, aquí tenemos nuestro láser. Y lo primero que puedo decir de él es que estéticamente me parece precioso. Indicar que nuestro láser tiene un nivel de protección IP54, con lo cual tiene protección contra el polvo y el agua. Además, lo que es el armazón principal está cubierto de goma dura, lo cual está muy bien para posibles caídas, y todos los láseres, al igual que la base, tienen una protección metálica. Este modelo concretamente tiene 4 láseres que proyectan en 360 grados. Tenemos 2 láseres verticales que se cruzan perpendicularmente y otros 2 láseres horizontales paralelos entre sí.
Pero ¿por qué no, en vez de hablar de ellos, lo encendemos y lo vemos? Para ello simplemente vamos a colocar la batería en su lugar. Y ahora, para encenderlo podemos hacerlo de dos formas. La primera será manteniendo pulsado el botón de encendido que encontraremos debajo de su pantalla LCD. Todos los botones que nos encontramos bajo esta pantalla son botones táctiles. Cuando lo encendemos de esta forma, los láseres estarán bloqueados, es decir, nos estarán autonivelando. Y para recordarnos que los láseres están bloqueados, estos parpadearán cada 5 segundos aproximadamente. Veremos asimismo en la pantallita que el candado nos aparece cerrado. Para apagarlo de nuevo en esta posición tendremos que mantener de nuevo apretado el botón de encendido. La otra forma de encender nuestro láser es mediante la pestaña de desbloqueo de los láseres. Cuando lo ponemos en la posición ON se desbloquearán los láseres, se encenderán y quedarán autonivelados. Veremos asimismo en la pantallita que el candado está abierto. Para apagarlo en esta configuración simplemente tendremos que poner la pestaña de desbloqueo en la posición de OFF. Aquí podemos ver los láseres encendidos, los dos verticales que están perpendiculares entre sí, que nos van a servir para escuadrar cualquier cosa. Y asimismo podemos ver los dos horizontales que nos van a ayudar a nivelar lo que sea. El segundo láser horizontal, el que está en la parte de abajo, está aproximadamente a 2 centímetros de la superficie donde localicemos nuestro nivel láser. Al estar prácticamente a ras de suelo nos va a ayudar mucho con según qué proyectos, por ejemplo en el alicatado de baños, la nivelación de la parte inferior de muebles o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Esas interrupciones que podemos ver ahí en los láseres no son más que las esquinas de la carcasa metálica que protegen los láseres. Además, todos estos láseres los podemos encender y apagar de forma individual según vayamos necesitándolos. Esto lo haremos con los botones H y V que encontraremos en la parte inferior de nuestra pantalla LCD. Obviamente con el H encenderemos y apagaremos los láser horizontales y con el V los verticales. Cada vez que encendamos y apaguemos uno de los láseres se reflejará en la pantalla LCD. Además de un indicador de la batería, podemos observar que nuestro nivel cuenta con un inclinómetro. Este inclinómetro nos servirá cuando, por ejemplo, en el modo de bloqueo de los láseres queremos poner nuestro nivel a 45 grados o a cualquier otro ángulo de inclinación. Indicar que el autonivelado de nuestro láser tiene una tolerancia en cualquiera de los ejes de 3 grados. En caso de sobrepasar los 3 grados de inclinación en el modo de autonivelado, el láser empezará a pitar para avisarnos. En cuanto a la potencia de los láseres, ya veis que estamos en el taller con una iluminación bastante buena y aún así se ven perfectamente. Asimismo, he querido hacer una prueba extrema en el exterior en un día, como veis, muy soleado, y en una distancia de unos 2 metros todavía se puede ver el láser y se puede trabajar con él. Según el fabricante tenemos un alcance de 20 metros, obviamente por ambos lados, con lo cual si lo ubicamos en medio de una habitación podemos abarcar hasta 40 metros. En caso de necesitar más distancia podemos adquirir unos detectores que no vienen incluidos que activando la función de pulsos de nuestro nivel láser nos van a permitir alcanzar hasta 40 metros por ambos lados, es decir, hasta 80 metros. Para habilitar esta opción de pulsos simplemente tendremos que apretar este botón de nuestro nivel láser. Los láser parpadearán 3 veces y aparecerá este icono en la parte inferior de nuestra pantalla LCD. En cuanto a su precisión, el fabricante nos indica que tiene una precisión de más o menos 3 milímetros cada 10 metros. En cuanto al ajuste de los láseres horizontales en altura, obviamente podemos colocar nuestro nivel láser en cualquier superficie. Pero cuando queremos subirlo y bajarlo de forma precisa para ajustarlo a alguna marca, podemos, por ejemplo, utilizar la base de tijera que vimos al principio. Además, como es obvio, podemos utilizar su base magnética. Y para ello simplemente tendremos que enroscar la parte inferior de nuestro láser en el tornillo de la base magnética. Y como dijimos anteriormente, podemos sujetarlo en cualquier superficie metálica. Como podéis ver, el poder magnético de los imanes es muy bueno. Y como indicamos, con la perilla podemos subirlo con precisión desde los 0 hasta los 95 milímetros. O simplemente ajustarlo a la marca que queramos. Y con respecto al ajuste de los láseres verticales, aquí llega una característica que me vuelve loco. Y es que este nivel láser cuenta con una base giratoria eléctrica. Con estos dos botones que tenemos en la parte superior podemos girarlo hacia un lado y hacia el otro. La velocidad de giro podemos programarla pulsando este botón. Veremos que en la parte superior de nuestro LCD va cambiando la velocidad. Podemos ponerlo en velocidad 3, 2 y 1.
Esta sería la velocidad real de giro en la posición 3. Esta en la posición 2. Y por fin esta en la posición 1. Hay una cosa que no termina de gustarme y no sé por qué es así, y es que en la posición de velocidad 1 tarda un poquito desde que tocas el botón hasta que empieza a moverse. Obviamente también podemos girarlo manualmente con esta perilla que tenemos en el lateral. Y si todo lo que hemos visto hasta ahora no es suficiente, os recuerdo que tenemos un mando a distancia. Y es que con este mando podemos ajustar todas las características que hemos visto desde una distancia de hasta 50 metros. Esto la verdad me parece una característica brutal, porque en muchas ocasiones nos encontramos encima de un andamio, de una escalera, estamos sujetando un mueble y demás, y con el mando no tenemos que ir hasta el nivel para ajustarlo, sino que podemos hacerlo todo con esta sencilla herramienta. Lo encenderemos manteniendo pulsado este botón hasta que se encienda la luz verde. Con los botones H y V podemos ir apagando y encendiendo los láseres, tanto los horizontales como los verticales. También podemos activar o desactivar el modo de pulsos y, lo que más mola, el giro. Para un lado y para el otro. Y por supuesto con este botón podemos modificar la velocidad de giro. Ahí sería el nivel 2. Ese sería el nivel 1. Y de nuevo al nivel 3. Por último, con este botón podemos apagar temporalmente todos los láseres sin apagar el equipo y de nuevo encenderlos. Y además de con el mando también podemos manejar nuestro nivel láser con la aplicación de WebAR. Para ello, una vez que estamos en la aplicación de WebAR y con nuestro láser encendido, iremos a agregar dispositivo y aquí nos aparecerá nuestro nivel láser. Le daremos a la flechita naranja y ya lo tendremos conectado en la aplicación. Si volvemos de nuevo a la pantalla de inicio, veremos que ya aparece nuestro nivel. Y ahora si pinchamos en él, veremos que en los tres puntitos de arriba podemos renombrarlo o eliminar el dispositivo. Y luego, bien pulsando en el dibujo superior o bien en la parte de abajo, podremos ir encendiendo y apagando cada uno de los láseres. También podremos activar la función de pulso. Y en la parte de derecha podremos apagar y encender todos los láseres de una vez. Por otro lado, si pulsamos en el botón de rotación, nos aparecerá aquí los tres niveles de velocidad de rotación con el que podemos girar nuestro láser. Además, en la parte de la izquierda vemos que podemos ajustar en tres posiciones distintas la potencia de brillo de nuestros láseres. En cuanto a este ajuste de la potencia de nuestros láseres, la verdad es que me ha extrañado que solo se puede hacer desde la aplicación. No podemos hacerla ni con el mando ni tampoco directamente desde el nivel. Y una vez vistas todas las características, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es una herramienta espectacular cuya relación calidad-precio es insuperable. Y es que he estado comparándolo con otras marcas muy pros y la verdad es que no he encontrado nada por este precio con todas estas características. Abajo en la descripción os dejaré un enlace por si os interesa adquirirlo y también os dejaré a su hermano pequeño, el W03CG, que tiene más o menos las mismas características, solo que en vez de 4 tiene 3 láseres. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero como siempre que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir con quien queráis y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.